Muy buenas noches, gracias por estar ahí. Es un placer, es un honor, como siempre, poder estar en este lugar compartiendo vivencias, compartiendo experiencias, ¿sí? Hablando de lo que Dios hace real en cada uno de nuestros corazones. En esta noche quiero orar, ¿sí? Quiero pedirle al Señor que esté en medio de nosotros. Si bien en este lugar físico esta noche somos 2 personas nada más, cuento con vos que estás del otro lado. Entonces ya somos mínimo 3. Y el Señor en su palabra dice que donde estén 2 o 3 personas congregadas en su nombre, Él estará en medio. Así que, bendito Padre, te doy gracias. Gracias por poder estar en este lugar. Gracias por poder estar con mi hermano, mi hermana, del otro lado de la pantalla. Porque estamos unidos, Señor. Unidos en el Espíritu, unidos en nuestra misión, en nuestra visión de buscarte, de encontrarte, Señor, de tener un encuentro genuino con vos. Y no es una decisión de una vez y para siempre, sino que es cada día, cada minuto, cada segundo, ante cada circunstancia. Te doy gracias, Padre, te pido que en esta noche no sean mis palabras, que no sean mis pensamientos los que queden en los corazones de mis hermanos, sino que sea tu palabra viva, Señor, que edifica, que da vida, que hace crecer, Señor, como tú le has puesto en mi corazón, Señor, lo quiero compartir. Te doy gracias. Amén. Esta noche quería compartirles algo que en mí se está haciendo real, algo de lo cual yo estoy comiendo, aprendiendo a comer, ¿sí? Y creo que eso más que hablar de lo que sé y no experimento en el día a día, creo que va a ser de mucha edificación, ¿sí? Viendo mis anotaciones, buscando, decía, voy a hablar una vez más de la palabra, de leer la Biblia, de buscar, porque si recuerdan las veces anteriores, hablamos de alimentarnos de la palabra, de comer de la palabra, de beber, ¿sí? De nutrirnos, de hacer que la palabra se haga real en nosotros, ¿sí? Y no es algo que no ha quedado en claro, sino que es algo que es cotidiano, que es día a día. Por eso es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Yo decía, Señor, pero quiero hablar de otra cosa. Pero sin la palabra no podemos hablar, ¿sí? Cuando no tenemos palabra de Dios, porque existen muchas otras palabras, no tenemos alimento, ¿sí? No tenemos salud, no tenemos fuerzas, ¿sí? Nos quedamos sin bendición, sin santidad, sin economía, sin todo. Porque quienes tratamos de caminar en su palabra para nosotros es todo, ¿sí? Su palabra hace que nosotros podamos conocerle, ¿sí? No podemos tener una relación con alguien si no lo conocemos. No podemos obedecer a alguien si no lo conocemos. O sea, hablando de una obediencia genuina,
¿sí? Y Dios lo que quiere de nosotros es que nosotros le elijamos por quién es Él. No por lo que hace, no por lo que nos da, sino por quién es Él. Él quiere un amor legítimo en nosotros. A medida que le vamos conociendo, comenzamos a ser cautivados por su presencia, comenzamos a ser llevados, conducidos hacia Él. Y esa elección de uno, esa libre elección donde nosotros elegimos caminar hacia Dios, donde nosotros elegimos hondar en su presencia, donde elegimos dejar nuestra vida y caminar hacia Él, esa elección es la que Dios quiere. Él quiere que le amemos libremente. Y en definitiva, ese es el amor. No hay amor si no te eligen. No hay amor si no quieren estar con vos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra, cuando nos alimentamos de Dios, cuando conocemos quién es Cristo, qué es lo que hizo, qué es lo que hace, cómo piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿sí? ¿Para qué vino? ¿Qué es lo que hizo por nosotros? Cuando nos llenamos de todas estas respuestas, nuestras preguntas empiezan a menguar. Y obviamente al tener esas verdades dentro de nosotros, cualquier otra palabra que venga de afuera, sabremos si es verdad o no. Sabremos si comer o no. Como les decía, la palabra por algo Dios la dejó, por algo Dios la permitió, ¿sí? Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que acontece, ¿sí? Todo lo que atravesamos en nuestra vida como cristianos, sale de la palabra de Dios. Quien decide caminar en el temor de Dios, guarda la palabra de Dios, ¿sí? Y esto no es algo que piense yo, que entendí yo solo, sino que podemos verlo en Juan 14:23, ¿sí? Si me acompaña Juan 14:23, ahí podemos ver que Jesús respondiendo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? El que ama mi palabra guardará. ¿Sí? Si nosotros amamos a Cristo, guardaremos su palabra. Y cuando nosotros guardamos su palabra, el Padre nos ama. Lo dice la Escritura. El Padre nos ama cuando guardamos la palabra. Y acá el Señor nos dice que Él y su Padre vendrán a nosotros, a quienes guardamos su palabra, y harán morada en nosotros, en quienes guardamos su palabra. ¿Cómo podrá morar el Padre y el Hijo en nosotros si no guardamos la palabra? ¿Cómo puede estar Dios? ¿Cómo puede estar Cristo? ¿Cómo puede habitar en nosotros el Espíritu Santo si nosotros no guardamos la palabra? ¿Sí? Mediante la palabra conocemos a Dios. Mediante la palabra conocemos a Cristo. ¿Sí?
por medio de la palabra nos es revelado Cristo a través del Espíritu Santo. Si no hay palabra, es muy difícil que podamos conocerle. Por eso es que es tan importante la palabra. Sí, parece un dicho, un trabalengua, y parece muy redundante, pero es una gran verdad y es una de las bases de nuestra vida. ¿Sí? Por medio de la palabra conocemos el camino. ¿Y quién es el camino? ¿Sí? Juan 14:6, aquí quedó registrado que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos está diciendo en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, si no es a través de Él. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Por medio de la palabra. No podemos entenderlo así porque sí. Si nosotros lo vemos en la palabra, lo conocemos, ¿sí? Se nos da a conocer, podemos avanzar en esa verdad. Entonces, si Jesús nos está diciendo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por Él, esto nos lleva a pensar a que todo lo que está fuera de Cristo no es el camino. Jesús es el camino, el verdadero camino. Todo lo que no va hacia Jesús no es el camino verdadero. ¿Sí? Por lo cual, no es la verdad, por lo cual no es la vida. ¿Sí? Todo lo que está fuera de Cristo no es verdadero. ¿Sí? No es el camino verdadero. No es buen camino. ¿Sí? Proverbios 10:17, en la versión internacional, ¿sí? La nueva versión internacional, dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, y el que la rechaza se pierde. Y otra vez volvemos a la palabra. La palabra corrige. La palabra no permite que los pájaros que andan arriba nuestro hagan nido en nuestra cabeza. ¿Sí? ¿Alguna vez escuchaste ese dicho que dice que no podés evitar que los pájaros revoloteen por tu cabeza, pero sí podés evitar que hagan nido? ¿Sí? Y eso no solamente tiene que ver con las tentaciones que harán que nosotros nos podamos desviar o perder, sino que tiene que ver con todo tipo de tentaciones, como por ejemplo la inseguridad, la angustia, el enojo, la soberbia, cualquier cosa que esté fuera de Dios, cualquier cosa, cualquier espíritu con el que nosotros podemos llegar a ser tentados, ¿sí? Son esos pájaros que están arriba de nuestra cabeza dando vueltas. Y la palabra, en este punto, ¿sí? Es la que evita que esos pájaros vengan y posen sobre nuestra cabeza y hagan nido. ¿Sí? ¿Y cómo la palabra puede evitar eso?
lo evita cimentando verdad. Cuando viene la mentira, si la verdad está adentro tuyo, esa mentira va a ser expuesta a esa luz y va a perder valor, va a perder fuerza, va a perder la dirección hacia vos, va a irse, va a ser desnudada, develada. Si no hay verdad dentro de nosotros, esa mentira va a encontrar un lugar vacío o a su compañera mentira y se va a poder entrar. Va a tener a alguien del lado adentro que le pueda abrir la puerta y pueda entrar, ¿no? Y para que haya verdad dentro de nosotros, esa verdad debe venir ¿por medio de qué? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos trae la verdad. Acompáñeme a Proverbios 5, 1 y 2. Allí dice: Hijo mío, estate atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. En otra versión, para que mantengas la discreción y retengas el conocimiento. ¿Sí? Proverbios nos habla de guardar la palabra. ¿Sí? Nos habla de estar atentos a la sabiduría. Y la sabiduría está en la palabra de Dios. Los consejos están en la palabra de Dios. Cuando yo era chico, recuerdo que en la habitación teníamos, no sé si sigue estando por ahí, pasaron muchos años, pero teníamos, no sé si recuerda que antes estaban de moda los afiches, las cartulinas, pósters, ¿sí? Donde uno, tenía un paisaje y un versículo bíblico. Siempre, por lo menos acá en Argentina, la gran mayoría de los que tienen mi edad más o menos, que andamos queriéndonos escapar de los 30, vivimos en nuestra infancia algún póster o algún cuadro con algún versículo bíblico que siempre estaba en la habitación o en el living o en la cocina o en alguna parte de nuestra casa. En este caso, en la habitación nosotros teníamos en casa un salmo, ¿sí? Y era el Salmo 91, ¿sí? Yo crecí viendo ese salmo. A lo largo de los años, ¿sí? Pasaron años y años y años, y desde muy pequeño crecí leyendo y practicando lectura, ¿sí? La lectura de la escuela en ese salmo. Y lo leía y lo leía y lo leía. Cuando estaba contento, en forma de agradecimiento, leía ese salmo. Cuando tenía miedo, leía ese salmo. Yo recuerdo que cuando era pequeño tenía muchos problemas bronquiales. En una oportunidad estuve internado y siempre a mitad de año con el cambio de clima, con el frío, me la pasaba en casa y no iba a la escuela porque siempre estaba enfermo. Algo que Dios ha sacado
de mi vida. Para mí es un testimonio. Yo tendría que ser un chico asmático y no lo soy. Gracias a Dios. Todavía tengo alguna alergia mía rebelde por ahí, pero yo he creído que el Señor me salvó y me sacó de esa enfermedad. Y nunca llegaron a declararla en mi vida, ¿sí? Pero siempre tuve problemas bronquiales y yo recuerdo de ser chico como mi hijo Fernando, no sé, tener 8 años, 7, la verdad que no me acuerdo bien la edad que tenía, pero me acuerdo de ser pequeño y de estar con la pipeta, el respirador, ¿sí? de la nebulización, y con el pecho totalmente cerrado sin poder respirar, y ese sonido de la nebulización que me acompañaba durante muchas noches de invierno, y mi mamá siempre al lado mío. Y mi consuelo en ese momento y mi fe eran en ese salmo, en lo que significaba para mí ese salmo. Recuerdo muchas veces de leerlo así porque sí, porque tenía que leerlo, otras veces jugando para ver si me lo acordaba de memoria, y muchas veces como esas noches donde realmente creía lo que estaba leyendo, y donde así chico como era, yo entendía, veía y experimentaba que Dios me hablaba. Y quiero citarlo, sé que es un poco largo, pero esta es una de las demostraciones del por qué es tan importante acudir a la palabra y de tenerla dentro nuestro, viva dentro nuestro. El Salmo, me acuerdo que el cuadro era un amanecer, ¿sí? Así medio naranja, un color medio raro, sobre el mar. Y yo siempre leía y desde chico ya declaraba, no sabía qué se llamaba declaración, pero yo me acuerdo que lo decía. Mi mamá me lo enseñó a decir en voz alta. Y decía: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso, ¿sí? Del Omnipotente, decía la versión que yo tenía, me lo acuerdo. Diré yo a Jehová, el Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el temor de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que acecha en las sombras, ni a la plaga que destruye al mediodía. Yo me imaginaba todo esto pasar con mi imaginación de niño y creía que Él me cubría y lo hacía real en mi corazón. Y me pongo a pensar, yo me imaginaba eso y hoy estas palabras son reales en nuestra vida. Plagas mortíferas,
trampas, las mentiras del cazador. En su presencia encontramos refugio. Su verdad se transforma en un escudo y en un baluarte. No tememos quienes confiamos y nos aferramos a Él en el terror de la noche. Ni a flecha que vuele de día, ni a la peste que acecha en las sombras, ni a plaga que destruye en el mediodía. Creo que cada uno le pone rótulo a cada una de estas cosas, de las experiencias que vamos teniendo cada día. Yo en ese momento, mi imaginación de niño era un ángel enorme, con plumas, ¿sí? Como un águila que me cubría y me cuidaba de todos los que querían hacerme mal. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectarán. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora. Hollarás fieras y serpientes, las oirás. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Esto es palabra de Dios. Esto, cuando nosotros lo tomamos, cuando nos nutrimos de esta palabra, se hace fuerte en nosotros. Y todo lo que viene externamente a querer hacer nido en nuestra cabeza y bajar a nuestro corazón, es repelido, es contrastado, es expulsado. Nunca imaginé en mi mente de niño que algún día la peste, la muerte, andaría caminando por las calles. Nunca lo pensé, la verdad. Nunca pensé de niño que, como dice acá, las flechas anden volando. Lo podemos interpretar con nuestra seguridad. Nunca se me ocurrió que iba a necesitar de un escudo para poder defenderme de los ataques del enemigo cuando me dicen que no sirvo, de que no voy a cambiar, de que
mi palabra no vale, de que no puedo hacer las cosas porque no me da la cabeza, porque no puedo hacer las cosas porque no tengo la condición, no tengo el dinero, no tengo la clase, no tengo el apellido. Nunca pensé que iba a necesitar de ese escudo, de este escudo. Pero lo decía. Hoy que soy grande y veo las cosas de una forma diferente, porque ya tengo un poco de experiencia, un poco de kilómetros recorridos, me doy cuenta de que cada una de estas cosas es verdad. Y cada una de estas cosas, yo sabiéndolas porque están en mí, son mi escudo contra lo que viene a acontecerme desde el exterior, desde afuera. Hoy, cuando parezco perecer en mi salud, en la de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, tomo ese escudo. Tomo el escudo de la fe. Tomo el escudo de la palabra. Tomo el escudo de eso en lo que decido creer, que es la palabra de Dios. Cuando mis hijos están enfermos, cuando yo estoy enfermo, cuando perecemos, Señor, tú en la cruz derramaste tu sangre a causa de mí. Tú en la cruz fuiste latigado a causa de mí. Se laceró tu cuerpo, se rompió, se quebró. Tuviste heridas, cargaste con mis enfermedades, con mis dolencias, para que yo no lo pase. Tú moriste a causa de mis pecados para que yo no muera. Tú resucitaste para que yo tenga vida eterna. Ese es mi escudo. Cuando el mal se acerca a mi casa, me acusa, quiere entrar, quiere corromper, ese es mi escudo. El conocer la palabra, el saber quién es Cristo, el saber qué es lo que dijo, es mi escudo. ¿Cómo puedo defenderme yo espiritualmente si no tengo las armas? Si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo puedo defenderme? Podré orar, podré pedirle al Señor que me cubra, que me guarde. Podré incluso hasta reprender. Pero mientras más tenga las armas de la palabra en mi corazón, en mi mente, en mi vida, menos vulnerable voy a ser al exterior, a lo que no es de Dios. Mientras más palabra haya en mi corazón, mientras más, no digo palabra de estar escuchando predicaciones todo el día, de estar escuchando canciones, estoy hablando de tomar las escrituras y alimentarnos de la palabra de Dios, de traer a nuestra vida lo que Dios trajo, lo que Dios habló a cada uno de esos instrumentos que Él eligió
para dejar el registro de su palabra en este gran libro. Cada versículo, cada pasaje, cada libro nos trae vida, nos trae consuelo, nos trae fe, nos trae enseñanzas de cómo administrar nuestra vida, nos da las herramientas para poder avanzar, para poder protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestra familia. Cuando yo era niño, sin saberlo, tenía un escudo encima mío. Y uno podrá decir, bueno, pero repetir un versículo, repetir un capítulo, y no te salvas si vos en tu corazón... Totalmente de acuerdo, hermano, hermana. Totalmente de acuerdo. Repetir algo no te va a salvar, ni va a ser realmente un escudo. Ahora, que eso que repetís lo hayas ingerido, lo hayas hecho propio, que te hayas no aferrado a la palabra textual, sino que te hayas aferrado a esa verdad que lees y que puedas reconocer que esa verdad viene de lo alto, marca la diferencia. ¿Cuántos testimonios de personas que han estado al borde de un siniestro, al borde de la muerte, al borde de una tragedia, y Dios los ha salvado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones muy malas y Dios aún ahí nos ha cubierto, nos ha guardado? Como algunos dicen, una desgracia con suerte. Obvio que para nosotros no existe eso, sino que sabemos que Dios está ahí y Dios permite lo que Él quiere, ¿no? La palabra de Dios para nosotros es un escudo, es una fuente de vida, es una guía. Muchos prefieren decir es mi GPS. Cuando yo era niño, tenía ese escudo encima mío sin saberlo. Y como les decía, no era por repetirlo, sino que era por creerlo. Era por tenerlo encima mío. Era por aferrarme a eso. Era por sentir que por más que quisiera, respirar no podía y mis broncos no se abrían. Y yo decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y soy un vivo testimonio de que Dios me hacía caso. No era el Verotec, no era la solución fisiológica la que me abría los bronquios, sino que era Dios. Y yo lo creía. Las veces que no tuve el medicamento, era Dios. Yo lo viví. Y sé que muchas personas que están del otro lado lo han vivido. El aferrarse a la verdad, el aferrarse a Cristo, el tenerlo dentro de nuestro corazón, hace que lo que venga de afuera no ingrese. Muchas veces hemos hablado, hemos escuchado, ahora mucho no se dice por lo que estamos pasando, o no sé, pero como que no se habla mucho del Apocalipsis. Pero el Apocalipsis dice que va a venir alguien
¿sí? Vestido de luces, y muchos van a ser engañados. Muchos van a creer que es el Cristo. Y la pregunta es, ¿y cómo te vas a dar cuenta vos? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo? No, las señales, que esto, que lo otro. ¿Qué señales? Si yo no sé cuáles son las señales, si yo no sé, no están vivas en mí esas señales, no puedo interpretarlas, no puedo comprenderlas, ¿cómo voy a saber que el que viene vestido de luz no es mi Señor? ¿Cómo lo voy a saber? Siempre decimos con mi esposa, y lo decíamos antes de venir acá, el niño, el bebé, entre todos los padres que están hablando, sabe identificar la voz de la madre. ¿Pero por qué sabe identificarlo? ¿Sabe cómo se llama su padre? ¿Sabe cómo se llama su madre? No lo sabe, no sabe ni hablar. Pero lo identifica porque tuvo una relación, tuvo una conexión, tiene una relación, tiene una conexión. Entonces sabe identificar quién es su madre. Si nosotros no tenemos esa conexión, no tenemos esa relación, ¿cómo vamos a identificar a nuestro Señor? Vamos a estar expectantes de que otro u otra lo identifique y que ese nos diga a nosotros que es el Cristo o que no es ese el Cristo. Cada uno de nosotros debemos identificarle. Cada uno de nosotros debemos saber a quién estamos sirviendo, debemos saber a quién estamos siguiendo. Y a eso vamos a llegar, y quienes estamos tratando de, cuando lo tenemos dentro, cuando lo tengamos dentro, cuando sea real en nuestra vida. Si Cristo no está en nuestro corazón, si no tenemos una relación con Él, si no nos relacionamos, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos identificar? ¿Cómo podemos entender qué es de Dios y qué no es de Dios si la verdad no está dentro nuestro? ¿Cómo podemos entender si la decisión que vamos a tomar es la correcta o no? ¿Cómo podemos separar nuestros sentimientos de lo espiritual? ¿Cómo podemos creer en una palabra si no tomamos esa palabra? ¿Cómo vamos a poder decidir cualquier cosa, desde lo más pequeño hasta lo que consideramos más alto, hacer si no es en base a una palabra?
Algo que aprendimos con mi esposa en estos años fue el hecho de movernos con una palabra. Y hoy, después de mucho buscar, dar vueltas, luchar con Dios, entendemos que nuestra vida, que las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida deben estar cimentadas sobre una palabra. Y si esa palabra no es real en nosotros, sabemos que esa decisión no está tomada en Él, no está tomada en Cristo, no está tomada en Dios. Y eso, por las experiencias, por lo que vamos pasando, lo comparamos con la casa que está hecha sobre la roca o la casa que está hecha sobre lo que no es roca. ¿Sí? Y acá viene el temor que uno tiene, ¿no? Y que es realmente las decisiones que yo estoy tomando son decisiones mías porque a mí me parece, o son decisiones que están fundamentadas en una palabra que Dios puso en nuestro corazón, a la cual esa palabra yo la tomé y la hice propia, la hice mía. Qué difícil, qué complicado es tomar decisiones sin tener una palabra, sin tener ese, no digo que el aval, pero sí el respaldo de Dios, la dirección de Dios, porque todos queremos caminar en la voluntad de Dios, que nuestra barca no salga vacía, pero muchas veces tomamos decisiones creyendo que son las mejores, pero nunca le preguntamos a Dios qué piensa, nunca le preguntamos a Dios si realmente eso es lo que Él planeó para nosotros. De llegar vamos a llegar seguro, porque Él nos salvó. En las condiciones que lleguemos va a depender de nosotros. Creo que cada uno puede hacer una introspectiva y saber a qué me refiero. Pero fíjense la importancia de la palabra. La palabra de Dios en nuestra vida hace que Cristo habite en nosotros, por lo cual Dios está en nosotros. Lo dice su palabra. El que guarda mi palabra a mi Padre lo amará. ¿Sí? Si amamos a Cristo, guardamos su palabra. ¿Dónde la vamos a guardar? ¿En un disco rígido? ¿En la mesita de luz? ¿En un armario? La palabra se guarda en el corazón, dentro de uno. Y cuando guardemos la palabra, el Padre nos va a amar. Y el Padre y el Hijo vendrán a nosotros y harán morada en nosotros. Esa es su palabra. Eso es lo que
Esa es la revelación en Juan 14:23. Si me amás, guardás mi palabra. Y mi Padre amará a quien guarda mi palabra, que realmente es el que me ama. Y ambos harán morada en él. Es decir, que estarás en Dios y Dios estará en vos. Eso es una comunión. Estar en comunión con Dios. Y de esa forma, teniendo la palabra dentro, todo lo que está alrededor cambia. Absolutamente todo. Cuando yo era niño y tenía esa palabra dentro mío, sin dudas, tenía a Jesús. Me aferraba a esa palabra, trataba de guardar esa palabra y tenía a Jesús, por lo cual tenía a Dios. Guardaba su palabra, tenía su palabra, amaba a Jesús, Jesús me amaba, por lo cual Dios me amaba. Y había un escudo alrededor de mí. Y todo lo que venía externo a mí, el temor, el miedo, el terror, no podía prevalecer porque estaba en Dios y Dios estaba en mí. La enfermedad se me iba automáticamente, a veces sí, a veces no. Pero mi corazón estaba puesto donde tenía que estar. Y eso es lo que nos ha pasado, como a mí de chico, como en experiencias recientes. Le ha pasado a vos que estás del otro lado, a alguien que conoces. Cuando estamos en Dios, cuando guardamos la palabra, Él habita en nosotros. Su Espíritu Santo está en nosotros. El Padre y el Hijo, a través del Espíritu Santo, habitan en nosotros. Por lo cual, esa palabra se expande adentro nuestro en fe, en fortaleza, se genera una fortaleza espiritual cuando creemos en su palabra, cuando le damos espacio, cuando comemos, cuando nos alimentamos. Y nada externo de lo que venga va a poder prevalecer. Que nos van a venir a patear la puerta, lo van a hacer. Pero no van a prevalecer. Porque, como dice el Salmo, escudo. ¿Sí? Es un escudo. Es un escudo para nosotros la palabra. Pero no porque lo usamos a la palabra para nuestro propio bien, sino que ya pasa a otro plano, porque ya el que habita en nosotros es Dios. Y en cada circunstancia de nuestra vida, Dios es nuestro escudo, Jesús es nuestro escudo, su palabra es nuestro escudo. Podemos leer muchos pasajes que nos van a dar una respuesta a las circunstancias que estamos atravesando. Y si nosotros nos aferramos a Dios y creemos en esa palabra, el resultado va a ser muy diferente al que el mundo espera en las mismas circunstancias. La palabra de Dios
no es algo antiguo, no es algo de papel que no se usa más. La palabra de Dios no puede ser reemplazada por una imagen, por un versículo solo, suelto, sacado de contexto. No puede ser reemplazada por eso. La palabra de Dios no puede ser reemplazada por una canción que suena bien. No puede ser reemplazada por una predicación. La palabra de Dios no puede ser reemplazada por la vivencia de alguien. La palabra está dada para nosotros, por nosotros, a causa de nosotros. Jesús vino a este mundo por nosotros. Así que hay que leer la palabra. Todo esto es para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.